mi computadora, así que ahora conseguí una computadora para que me prestaron una compu para mientras tanto arreglan la mía, ¿sí? Así que ahí vamos a subir todo. Bien. Gracias. Así tienen. De todos modos, ustedes tienen los videos explicando cada texto, ¿no? Bueno, hoy vamos a empezar con la unidad 6, ¿sí? Que es lo que quiero que veamos hoy, que comencemos. Esta unidad es un poquito difícil, pero es necesaria, digamos, ¿no? Porque hay algunas cosas ahí que necesitamos, algunas herramientas para poder comprender algunos problemas, ¿sí? Entonces, uno de los temas, digamos, que el eje de esta unidad es el tema de los conceptos, ¿sí? Del concepto. El concepto y el razonamiento. Fundamentalmente los conceptos, ¿no? ¿Cómo operan nuestros conceptos? Esa es la pregunta que nosotros vamos a abordar. Y el objetivo está ligado a eso, que ustedes puedan reconocer el modo en que los conceptos operan, ¿sí? Bien, y que de qué forma los conceptos intervienen en la constitución de los objetos, ¿sí? Nosotros ya habíamos visto con Kant que los objetos son el resultado de la unión, de la síntesis entre el fenómeno y las categorías, ¿sí? Lo que vamos a profundizar es esa parte de Kant y vamos a avanzar con un autor que ya ustedes lo han visto mencionado, que es Cassirer, ¿sí? Y ahí vamos a ver, y es en Cassirer donde vamos a centrarnos, cómo operan los conceptos, ¿sí? Esta concepción, valga la redundancia, que tiene Cassirer sobre los conceptos. Bien, ¿estamos entonces? ¿Se escucha bien? Porque yo a veces se me hace como que se me corta. Sí, profe, perfecto. Ah, bueno. Bueno, vamos a empezar con Kant. Vamos a remar, ¿se acuerdan el cuadro que hicimos sobre la crítica de la razón pura? Lo que sería la segunda línea, ¿sí? Lo que sería la segunda línea del cuadro, que es sobre la analítica trascendental, ¿sí? Vamos a repasar un poquito esa línea y después a profundizarla más. En esa línea, nosotros habíamos visto que en la parte de la estética trascendental, la facultad que estudiaba Kant es el fenómeno, es la sensibilidad, y esa sensibilidad recibe los datos de los seres, esa era su parte pasiva, su parte receptiva. Recuerden que toda facultad tiene una parte receptiva, porque son facultades finitas, y esos datos de los sentidos reciben la impronta de las formas de espacio y de tiempo, que son esa forma, la parte activa, la parte a priori de la sensibilidad, ¿sí? Bien, entonces, cuando se unen esas formas con los datos de los sentidos, obteníamos el fenómeno. O sea que el fenómeno era una síntesis, es una síntesis que produce la sensibilidad reuniendo en una unidad, que sería el fenómeno, a los datos de los sentidos con las formas de espacio y tiempo. Bien. Después, y la ciencia que hacía posible era la matemática. Esas formas de espacio y tiempo hacen posible la matemática. Bien, después pasamos a la segunda línea, que es la que nos interesa ahora. La segunda línea, la parte que vamos a estudiar, es la analítica trascendental, ¿sí? La analítica trascendental tiene dos partes, la analítica de los conceptos
y la analítica de los principios. Nosotros vamos a ver básicamente la analítica de los conceptos, que es lo que nos va a interesar ahora. La facultad que se va a estudiar aquí es el entendimiento, ¿sí? Bien, entonces este entendimiento también va a tener una parte pasiva y una parte activa. La parte pasiva del entendimiento es el fenómeno. O sea, ¿qué recibe el entendimiento? Porque también es receptivo, puesto que esa es su marca de finitud, ¿no? Va a recibir el fenómeno, ¿sí? Y la parte activa, la parte a priori, van a ser las categorías. Entonces, el entendimiento va a producir una síntesis en la que va a reunir el fenómeno con las categorías. Y entonces, la síntesis, lo que va a producir va a ser un objeto. Ese objeto, justamente, ¿qué va a ser? Un fenómeno pensado por las categorías, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que mientras la sensibilidad intuye, el entendimiento piensa, ¿sí? Y habíamos dicho que pensar equivale a juzgar, ¿sí? O sea, a hacer juicios, a hacer enunciados, proposiciones, ¿no? No es lo mismo enunciado que proposición, pero para nosotros no vamos a marcar esa diferencia. Es decir, que con el entendimiento ingresa el lenguaje, ¿no es cierto? Y con el lenguaje vamos a abordar el fenómeno. Y eso es un objeto, ¿sí? Es decir, que en el objeto, primero, es fenoménico. ¿Por qué? Porque el objeto se hace en base a un fenómeno, ¿sí? Eso ya lo habíamos visto en la unidad anterior, la necesidad del fenómeno para que haya conocimiento, a punto tal que Freud, para que a poder hablar de fenómeno psíquico, tiene justamente que plantear cuál es su órgano de sentido. Entonces, acá también el objeto es fenoménico, porque tiene como base el fenómeno, pero es un fenómeno ahora pensado, ¿sí? Sobre el cual podemos reflexionar, cosa que la sensibilidad no lo podía hacer, porque la sensibilidad solo lo intuía, ¿sí? Pero, o sea, ahora lo podemos pensar, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay entre este intuir y el pensar? Nos vamos a detener un poquito ahí. El intuir es una captación inmediata, ¿sí? Es decir, directa, es una captación inmediata. En cambio, el pensamiento supone un movimiento, o sea, es mediata, es por medio de algo. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende la diferencia entre intuición y pensamiento? La intuición es una captación directa, inmediata. El pensamiento es una captación mediata, ¿sí? ¿Por medio de qué? De conceptos, ¿sí? Es decir, que si no tuviéramos lenguaje, si el ser humano no tuviera la capacidad del lenguaje, no podríamos pensar, ¿sí? Porque para pensar tienen que intervenir las categorías y lo hacemos, y gracias a las categorías es que podemos tener juicios, ¿sí? O sea, poder formular juicios, como por ejemplo, no sé, la computadora está descompuesta, ¿sí? O sea, eso es un ejemplo de un juicio, ¿sí? Bien, entonces, tenemos esta facultad que es el entendimiento, que es una facultad cuya característica es que piensa, y Kant no va a admitir que el entendimiento pueda intuir, ¿sí? Porque la intuición intelectual, que sería si el entendimiento pudiera intuir, no es aceptada por Kant.
la única intuición, la única facultad que puede intuir es la sensibilidad. ¿Se entiende eso? Entonces, el entendimiento no puede intuir, ¿sí? Porque Kant no admite la intuición intelectual. La única facultad que puede intuir es la sensibilidad. Y la sensibilidad no puede pensar, ¿sí? Porque no tiene categoría, no hay lenguaje ahí para poder pensar. La única facultad que puede pensar es el entendimiento. Es decir, que cada facultad hace su trabajo, ¿sí? Y una no puede reemplazar a la otra. Entre ambas, ¿sí? O sea, la sensibilidad produce el fenómeno y lo recibe el entendimiento y produce el objeto. Por eso, entre ambas juntas, no puede faltar ninguna de las dos, entre ambas juntas se produce entonces este objeto, y este objeto es el que estudia la ciencia, ¿sí? Es decir, que la ciencia estudia los objetos, ¿sí? Entonces, fíjense en ustedes cómo esos objetos son producidos por el sujeto. ¿Se entiende eso? ¿Vamos hasta acá? Entonces, ¿cuál es la facultad que estudia la analítica? El entendimiento, ¿sí? Entonces, de ese entender, de modo espontáneo, los conceptos puros, ¿sí? Entonces, de ese entendimiento van a producir, van a salir, digamos, los conceptos puros, que son las categorías. Van a proceder del entendimiento de modo espontáneo. Estas categorías, estos conceptos son puros. ¿Se acuerdan lo que quería decir puro? ¿Me dicen? Independiente de tu experiencia. Ajá, que no tiene elementos que provengan de la experiencia, ¿sí? De la experiencia sensible. Es decir, que estos conceptos no son adquiridos, ¿sí? Estos conceptos, ¿de dónde proceden? Del modo espontáneo del entendimiento. Son estructuras de la facultad del entendimiento. Así como el espacio y el tiempo eran formas que estaban en la sensibilidad, el espacio y el tiempo, perdón, las categorías, estos conceptos puros, están en el entendimiento, ¿sí? O sea que no son conceptos empíricos. Nos vamos a detener aquí un poquito para ver los tipos de conceptos que hay, así nos queda claro y no nos confundimos. Nosotros vamos a hacer una pequeña clasificación para que lo entendamos. Dos tipos de conceptos: los conceptos empíricos y los conceptos puros, ¿sí? Un ejemplo de concepto empírico, el mate, ¿sí? El estado, el libro, la computadora, ¿sí? Mesa. Esos son ejemplos de conceptos empíricos, ¿sí? ¿Se entiende? Que nosotros necesitamos algún tipo de experiencia sensible para poder comprender lo que esos conceptos refieren o lo que significan, ¿sí? O sea, son conceptos que nosotros los hemos ido adquiriendo a través de la experiencia, ¿sí? Algunos serán un poquito más abstractos que otros, pero son conceptos que tienen un referente empírico, ¿no? Bien, entonces tenemos los conceptos empíricos. Y por otro lado, los conceptos puros, ¿sí? Los conceptos puros son conceptos a priori que no se derivan de la experiencia. Las categorías serían esos conceptos puros, pero hay otros conceptos puros que también están aquí y son diferentes de las categorías, ¿sí? Es decir, que dentro de los conceptos puros tenemos las categorías y las ideas, ¿sí? Es decir, que las ideas también son conceptos puros,
¿sí? Pero sin embargo son diferentes de las categorías. Entonces, vuelvo. Conceptos puros, hay dos tipos, las categorías y las ideas. Para Kant había tres ideas. ¿Cuáles eran esas ideas? La idea de Dios, la idea de mundo y la idea de yo o alma. ¿Sí? Esas son las tres ideas que hay para Kant. Esas ideas también son conceptos puros. ¿Sí? O sea que Dios es un concepto puro. Alma o yo también es un concepto puro. Mundo también es un concepto puro. ¿Sí? Son conceptos puros. ¿Qué diferencia hay con las categorías? Porque las categorías son conceptos puros. En que las categorías se pueden aplicar a los fenómenos. Es decir, yo con la categoría puedo formar un objeto, puedo constituir un objeto. Con las ideas no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay ningún fenómeno al que yo le pueda aplicar la idea de Dios o la idea de mundo o la idea de yo. ¿Se entiende? Entonces, o de alma. Entonces, la diferencia entre las categorías y las ideas es que las categorías se pueden aplicar a los fenómenos y las ideas no. ¿Se entiende? Lo que tienen en común es que son conceptos puros, pero unos se pueden aplicar a los fenómenos y las ideas no. ¿Se entiende eso? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las categorías, porque las categorías son la base, digamos, para que haya objetos. Las categorías que son los conceptos puros que se pueden aplicar a los fenómenos. ¿De dónde proceden las categorías? Las categorías proceden de la espontaneidad del entendimiento. Bien, entonces, si nosotros nos preguntamos cómo es la relación que el entendimiento tiene con el objeto, esa relación es mediata. ¿Sí? Vamos a ver, ¿cuál es la relación que la sensibilidad tiene con el fenómeno? ¿Mediata o inmediata? Inmediato. Inmediato. ¿Eh? ¿Cuál es la relación que tiene el entendimiento con el objeto? Inmediato. Inmediata a través de la categoría. Mediata, ¿sí? Exactamente, es una relación mediata. Y ya vimos también que cada facultad, la sensibilidad y el entendimiento, tienen su propia función y una no puede hacer el trabajo de la otra, ¿sí? Bien, entonces, tenemos que recordar ahora, porque tenemos que decir cuáles son esas categorías, ¿sí? Porque ya les dije cuáles son las ideas, pero todavía no dije cuáles son las categorías. Entonces, ustedes tienen un cuadro ahí donde están las categorías y donde están los juicios, ¿sí? Lo tienen en el texto y yo hice aparte un cuadrito donde los tienen. Entonces, pero vamos a ver de dónde salen las categorías, ¿no? Kant quería hacer un listado de categorías y fíjense que esas categorías son muy importantes porque son las que nos permiten pensar y son las que permiten que haya objetos. Si no hubiera categorías, no habría objetos, ¿se entiende? Entonces, ese listado es muy importante. Y Kant es una persona muy sistemática, entonces no quería dejar ese listado como de una forma aleatoria y que después se vayan agregando o quitando, ¿no? Entonces quería dejar una forma sistemática de las categorías. Entonces, ¿cómo razona Kant? Kant va a decir, bueno, estas categorías son las que nos permiten pensar, ¿sí? ¿Y qué significa pensar? ¿A qué equivale pensar? A juzgar. A juzgar, ¿sí? Pensar es lo mismo que juzgar, ¿sí? Es decir, cuando yo pienso
algo sobre la computadora, estoy diciendo algo sobre la computadora, estoy armando un juicio. La computadora está descompuesta, ¿sí? La computadora tiene un sistema operativo malo, la computadora es negra, la computadora tiene una pantalla grande, etc. Cuando yo pienso en la computadora, pienso a través de juicios, ¿sí? Es decir, de proposiciones, ¿se entiende? Es decir, voy dando determinaciones de esa computadora. Por lo tanto, nuestro pensamiento está dado por esos juicios, ¿sí? Entonces, lo que dice Kant, por lo tanto, tenemos que empezar por los juicios, ¿sí? Saber cuántos tipos de juicios hay, ¿sí? Y para eso, Kant lo que va a hacer es tomar la clasificación de juicios que había en su época, ¿sí? O sea que esta no la inventa él, la toma de los lógicos de la época y ve que esos juicios se clasifican de acuerdo a 4 rúbricas, es decir, 4 ítems en los cuales se clasifican los juicios, ¿sí? Si ustedes tienen ahí el cuadro, ya sea en el texto, si lo pueden seguir, les va a ayudar mucho. ¿Cuáles son esas rúbricas, esos criterios con los cuales va a clasificar los juicios? Cantidad, cualidad, relación y modalidad, ¿sí? Es decir, que los juicios se dividen, se clasifican según su cantidad, según su cualidad, según la relación y según la modalidad, ¿sí? Bien. Yo voy a intentar explicar un poquito esa clasificación. De todos modos, ustedes la tienen ahí inclusive con ejemplos y todo, un cuadrito que yo los hice. Si no lo tienen, me avisan y yo lo subo. Vamos por los juicios según la cantidad, ¿sí? ¿A qué se refiere con cantidad? Antes les quiero recordar una cosa, ¿sí? Que esa cantidad, ¿sí? La cantidad... Perdón, antes de hablar de la cantidad, lo que le quiero recordar es que siempre que hablamos del juicio, estamos entendiendo esta estructura de sujeto-predicado, ¿sí? ¿Ustedes entienden bien eso? La diferencia, la estructura, digamos, sintáctica de sujeto-predicado, ¿sí? Eso lo tienen claro, me imagino, ¿no? Entonces, cuando hablamos nosotros de cantidad, la cantidad se refiere al sujeto, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son los juicios? ¿Cómo es la clasificación de los juicios según la cantidad? Bueno, los juicios van a ser universales, van a ser particulares o singulares. Es decir, que los juicios según la cantidad son universales, particulares o singulares. Un ejemplo de juicio universal, por ejemplo, todos los perros son mamíferos, ¿sí? Ese es un juicio universal, ¿eh? ¿Cuál es el sujeto allí? Todos los perros. Bien. Entonces, perro está tomado en toda su extensión, ¿sí? Es decir, que cubre a todos los perros. O sea, por eso es un juicio universal, porque el sujeto está tomado, digamos, en toda su extensión. El concepto que está en el sujeto, que es perro, está tomado en toda su extensión. Es decir, que ese es un juicio que habla sobre todos los perros. ¿Se entiende? El sujeto coincide con el predicado. Es, digamos, coherente con lo que dice el sujeto. No. Eso es para caracterizar los juicios analíticos. Aquí ya no. Pues yo digo, todos los perros son mamíferos. Mamífero no equivale a perro, ¿sí? O sea, mamífero es mucho más grande que perro, ¿sí? Entonces, tiene una extensión mayor. Entonces, no, estamos viendo solamente lo universal, ¿sí? La universalidad tiene que ver con la cantidad del sujeto, ¿sí? Y aquel sujeto habla de todos los perros, ¿sí? A veces el término todo puede estar
o no estar, digamos, pero de alguna forma está ahí implícito, ¿sí? Si yo digo, las mujeres son el sexo débil, ¿sí? Por ejemplo, un juicio machista, ¿no es cierto? Ahí las mujeres, yo no digo todas las mujeres, pero digo las mujeres, estoy haciendo tácito el todo, ¿sí? O sea, está tomado en toda su extensión. Y pongo este ejemplo porque después vamos a analizar el feminismo de la segunda ola, cómo cae en estos juicios universales. Bien, en los juicios entonces universal, los particulares es cuando decimos algunos perros son grandes, ¿sí? Entonces, allí no estoy diciendo algo de todos los perros, sino que el sujeto está tomado en parte, algunos, ¿sí? Y singular es cuando digo este perro, ¿sí? O Bobby, ¿sí? Algo sobre eso. Este perro es juguetón, ¿sí? O Bobby es juguetón, ¿sí? Estoy hablando de ese perro, ¿sí? Bien, entonces así tenemos la clasificación según la cantidad. Según la cualidad, ¿sí? Tenemos ustedes no tienen que estudiarse de memoria esto, de hecho yo siempre me olvido, así que por ahí me van a tener que ayudar, pero sí saberse algunos ejemplos, ¿no? O por lo menos estudiar alguna rúbrica, algunas categorías, ¿sí? Vamos a los juicios según la cualidad. Según la cualidad tenemos afirmativos, negativos y limitativos, ¿sí? Aquí la clasificación según la cualidad se refiere al verbo, ¿sí? Por ejemplo, afirmativo, si decimos, los perros son mamíferos. Ese es un juicio, según la cualidad, afirmativo, porque el verbo está tomado en su sentido positivo, ¿sí? Negativo es cuando el verbo está negado. Por ejemplo, los perros no son aves, ¿sí? O los perros no son reptiles, ¿sí? Entonces, allí el verbo ser está negado, ¿sí? Y limitativo es una mezcla de los dos anteriores, es cuando afirmamos la negación. Por ejemplo, cuando decimos los perros son no reptiles, ¿sí? Entonces, afirmo la negación, ¿sí? O sea, los perros son no reptiles o los perros son no aves, ¿sí? Entonces, estos tres tipos de juicio son los juicios según la cualidad, ¿sí? Los juicios según la relación son los hipotéticos, esperen, que acá los hipotéticos, los asertóricos, hipotéticos y disyuntivos, ¿sí? No sé si alguien lo puede verificar porque me acaba de entrar una duda. Los asertóricos, hipotéticos y disyuntivos. Los asertóricos, cuando hablamos acá de relación, es la relación que hay entre el sujeto y el predicado, ¿sí? Entonces, cuando decís, perdón, ahí me corrige Camila, categóricos, ¿sí? Los asertóricos están en la modalidad. Categóricos, muchas gracias Camila. Categóricos, hipotéticos y disyuntivos, ¿sí? Yo siempre confundo los asertóricos con los categóricos. Entonces, los categóricos es cuando yo afirmo, por ejemplo, los perros son mamíferos. Entonces, los perros son mamíferos porque es categórico, porque la relación se establece de modo categórico, ¿sí? Entonces, vamos a ver los hipotéticos. Los hipotéticos, aquí tenemos la relación condicional, ¿eh? Entonces, si llueve, entonces la calle se moja, ¿no? Ahí hay una relación condicional. Ese es el juicio hipotético. Si tal cosa, entonces tal otra, ¿sí? Ahí ya tenemos en realidad una relación entre dos juicios.
hipotético y los disyuntivos, ¿sí? Los disyuntivos es, por ejemplo, el menú permite, por ejemplo, el menú de un restaurante permite, o el menú incluye postre o café. No, ¿eso quiere decir que yo tengo derecho a tomarme el postre y el café? No, es o el postre o el café. Es una disyunción exclusiva, o una cosa o la otra. O sea que la disyunción, ¿sí?, es eso, o esto o aquello, ¿sí? Entonces, todo juicio que establezca una alternativa y que no puedan ser ambas es una disyunción, ¿eh? Y también ahí tenemos dos juicios implícitos, una relación entre dos juicios. Y vamos a los juicios según la modalidad. Según la modalidad, ahí tenemos asertóricos, problemáticos y apodícticos. ¿Sí? Bien. Antes de ver los ejemplos, una característica de los juicios de modalidad. A diferencia de los tres juicios de los anteriores, de los juicios de cantidad, de los juicios de cualidad y los juicios de relación, los juicios de modalidad se diferencian de esos tres que analizamos antes porque son juicios sobre juicios. ¿Sí? Es decir, es un juicio que habla sobre otro juicio. ¿Se entiende eso? Por ejemplo, cuando nosotros tomamos un juicio, por ejemplo, problemático, ¿sí? Cuando decimos, por ejemplo, es posible que mi computadora no funcione más, ¿sí? Y ahí me muero. Entonces, ¿qué significa es posible? ¿Sí? ¿Qué significa? Fíjense que esa posibilidad es de mi computadora. No, es una posibilidad sobre el juicio, la computadora no funciona más. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo es posible, ese es posible no recae sobre la computadora. No es una posibilidad de la computadora, es una posibilidad de que el juicio, la computadora no funciona más, sea verdadero. O sea, que en realidad la frase completa sería, es posible que el juicio, la computadora no funciona más, sea un juicio verdadero. ¿Se entiende? Entonces, yo estoy hablando sobre el juicio, no sobre el objeto. ¿Se entiende eso? Esto es importante cuando para terminar de entender el posibilismo ontológico, porque el posibilismo ontológico, a diferencia de Kant, es una posibilidad del objeto, no del juicio, ¿sí? O sea, que para el posibilismo ontológico, la posibilidad de que la computadora no funcione más es una posibilidad de la computadora, ¿sí? En cambio, para Kant, él no admite eso. La posibilidad no es del objeto, no es de la cosa. La posibilidad es del juicio. Es el juicio que posiblemente es verdadero o posiblemente falso. Por eso es un juicio problemático. ¿Por qué es problemático? Porque yo no sé decir si es verdadero o falso. Yo no sé si es verdadero o falso que mi computadora funciona mal, ¿sí? Después seguramente cuando lo vea el técnico lo sabré, pero mientras tanto es problemático dada mi ignorancia sobre tecnología. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es problemático? ¿Sí? Bien. Bueno. Y los juicios apodícticos, ¿qué son? Los juicios apodícticos son aquellos en los cuales tenemos la idea de necesidad, ¿sí? Por ejemplo, es necesariamente verdadero el juicio que sostiene que si llueve, entonces hay humedad en el ambiente, ¿sí? Entonces,
estoy estableciendo una relación de necesidad. Necesidad no es falta de algo, aquí se trata de necesidad lógica, ¿sí? No tiene nada que ver con carencia ni nada, ¿sí? Entonces, la necesidad, si yo digo un determinado juicio es necesario, ¿sí? Estoy diciendo que exactamente su contrario es imposible, ¿sí? Ese es un juicio necesario. Si yo digo, esta conexión, esta relación causal es una conexión necesaria. Quiero decir que necesariamente si se da este antecedente, se va a dar este consecuente, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de apodíctico, estamos hablando de juicios necesarios, ¿sí? O sea, decimos, estamos predicando, cuando hablamos de juicios apodícticos, estamos predicando la necesidad de un juicio. O sea, estamos considerando que ese juicio es necesariamente verdadero, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre los juicios problemáticos y los juicios necesarios. Lo problemático y lo necesario, ¿sí? No se predican de las cosas, sino de los juicios. Por eso, estos juicios son juicios sobre juicios, ¿sí? O sea, nosotros decimos algo, evaluamos algo de un juicio, ¿sí? De una proposición. ¿Está claro? ¿Se entienden estos? Bueno, con esto tenemos ya la tabla de los juicios, ¿sí? A partir de esta tabla de los juicios es que Kant obtiene las categorías, ¿sí? Entonces, yo voy a nombrar algunas nomás, ustedes tienen ahí el listado. De los juicios de cantidad, ¿sí? De los singulares va a obtener la totalidad, de los particulares va a obtener la pluralidad y de los universales la unidad, ¿sí? Es decir, que de los juicios universales va a derivar él obtiene la categoría de unidad. O sea, la categoría de unidad hace posible los juicios universales. La categoría de pluralidad hace posible los juicios particulares. Y la categoría de totalidad hace posible los juicios singulares, ¿sí? Porque Bobby es una totalidad. Yo tengo que tener la capacidad de totalidad para la categoría de totalidad para poder formular un juicio singular sobre Bobby. ¿Se entiende? Entonces, así va obteniendo las distintas categorías según los juicios, según cantidad, cualidad, relación y modalidad. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bueno, ustedes después seleccionen, por ejemplo, según las de relación son importantes, por ejemplo, según los juicios hipotéticos va a derivar la categoría de causa y efecto, ¿sí? Es decir, que causa y efecto son categorías, ¿sí? Fíjense lo que está diciendo Kant. Acá es importante que se detengan, nos vamos a detener en esa categoría. La causa y efecto no es algo, no es una relación que esté en las cosas, ¿sí? Ya esa era una crítica que había hecho Hume antes. El empirismo no reconocía a la relación causa-efecto como algo que esté en las cosas, ¿sí? Sino que Hume decía, esto es más bien un hábito, nos acostumbramos, ¿sí? Por ejemplo, el caso del rayo y el trueno, ¿sí? ¿Cómo? ¿Nosotros qué percibimos primero, el rayo o el trueno? ¿Chicos? ¿Qué percibimos primero? El trueno. ¿El trueno percibimos primero? Rayo. El rayo, ¿sí? Quedamos bloqueados. Nunca han visto una tormenta. Entonces, el rayo, primero percibimos el rayo, primero vemos la luz, ¿sí? Y ya sabemos, una vez que tenemos la luz, que se viene el trueno,
Es más, cuando yo era chica, mi mamá me decía, tápate los oídos porque viene el trueno, ¿sí? O sea, viene el ruido. O sea, percibimos primero el rayo y después el trueno. ¿Por qué percibimos primero el rayo y después el trueno? Porque el ruido cae después, se produce después, No. ¿no? Ahí está, lo que dice Entonces hay un Juan. conocimiento, Porque la hay un luz, conocimiento tácito. porque la luz es más rápida que el sonido, ¿sí? La luz es más rápida que el sonido, pero eso, en realidad, Agustín, es el mismo fenómeno, ¿sí? Es el mismo fenómeno, o sea, todo sucede junto, pero nosotros percibimos primero el rayo y después el trueno, porque la luz viaja más rápido que el trueno, ¿se entiende? O sea, que el sonido, la luz viaja más rápido que el sonido. Entonces, por eso nos llega primero el rayo y después el sonido. ¿Se entiende? Pero en el cielo, vamos a decir, en la tormenta sucede todo junto. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad no se sabía que la luz era más veloz que el sonido. Por lo tanto, considera, como cada vez que venía un rayo, después venía el trueno, entonces empezaron a asociar, cada vez que se da el rayo, se da el trueno. Entonces decían que el rayo era la causa del trueno, ¿sí? Después, o sea que había una necesidad, una relación necesaria entre el rayo y el trueno, ¿sí? Después se descubre que no, porque en realidad es una cuestión de percepción. Nosotros percibimos primero el rayo porque la luz viaja más rápido que el sonido, pero es todo el mismo fenómeno. Pero en la antigüedad, entonces lo que dice Hume, bueno, cometemos muchos de estos errores, pero en realidad la relación causal que nosotros establecemos es una relación de hábito, dice Hume. Y con esto pone en jaque a la ciencia misma, porque la ciencia newtoniana se basa en establecer relaciones causales, ¿sí? Entonces, esto, decir que esas relaciones causales son hábito, es tirar la ciencia por la ventana. Entonces, Kant dice, bueno, está bien lo que dice Hume, pero cuando tiremos el agua donde bañemos el niño, tratemos de no tirar al niño, ¿sí? Entonces, Kant quiere salvar a la ciencia, ¿no es cierto? O sea, él considera que la ciencia, el conocimiento de la ciencia es un conocimiento legítimo. Entonces, ¿cómo va a ser? Él dice, está bien, la relación causal no es una relación que se dé en las cosas, ¿sí? Sino que es una relación, en realidad, que es una categoría. Es decir, la relación causal es una categoría de nuestra mente, ¿sí? Y como el sujeto es universal, por eso no es ligada al hábito, como decía Hume, es un sujeto universal, ¿sí? Entonces, como esas categorías son universales, las relaciones causales son universales, ¿sí? Porque el sujeto es universal, pero es una categoría del sujeto. Con esa categoría, el sujeto piensa el fenómeno, ¿sí? Y produce el objeto. O sea que el objeto tiene una estructura causal porque es pensado con las categorías de causa-efecto. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien, bien. Entonces, efectivamente, la relación causal no está en las cosas, sino que no es hábito, como decía Hume, sino que para Kant esa relación causal son categorías. Son categorías que el sujeto
utiliza para pensar el fenómeno, concretamente el entendimiento. La facultad del entendimiento tiene estas categorías de modo espontáneo, ¿sí? Y por eso puede pensar, o sea, que nosotros pensamos causalmente porque esas categorías están en nuestro entendimiento y por eso organizamos el fenómeno causalmente. ¿Se entiende? Es importante que entiendan eso. Entonces, de esta forma, Kant, digamos, legitima la ciencia, ¿sí? Kant va a decir, bueno, esto da cuenta, o sea, la ciencia para Kant es legítima de por sí, pero con esto Kant dice, bueno, esto explica, ¿sí? Esto da cuenta cómo el entendimiento hace posible a la ciencia, ¿sí? Porque cómo hace posible el objeto, cómo actúan las categorías de causa y efecto. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. No me dicen nada, hoy están... Sí, profe, se entiende, lo que pasa es que hay que elaborar, como vamos recibiendo y... Sí, Bueno. profe, se entiende. Pasa que justo vamos escribiendo a medida que usted va diciendo todo. Bueno, a ver, vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta que tienen aquí en la guía. ¿Pueden las categorías inferirse de los objetos? No. No. Bien. ¿Por qué? Porque los objetos son dados por las categorías. Claro, ¿sí? Las categorías son parte de la facultad del entendimiento, no están las cosas, sino en el sujeto. Claro, las categorías no se derivan de los objetos porque las categorías hacen posible al objeto, ¿sí? Las categorías hacen posible al objeto, por lo tanto no se pueden derivar del objeto, tienen que estar antes, ¿sí? Son a priori. El objeto tiene una base fenoménica y la categoría es pura, ¿sí? La categoría es un concepto puro. Entonces, la relación causa-efecto, ¿la obtenemos de la experiencia? No, a priori. No. Es a priori. ¿Sí? Es a priori. Es un concepto puro, no tiene ningún elemento que provenga de la experiencia, ¿sí? Sino que es, al contrario, nuestra experiencia se organiza causalmente porque tenemos estas categorías, ¿sí? O sea, porque nuestro entendimiento está estructurado a través de estas categorías. ¿Se entiende? Bien. Sí, profe. Entonces, pero ahora se le presenta otro problema a Kant, ¿sí? El fenómeno tiene una parte pura, pero tiene una parte que no es pura, ¿sí? ¿Cuál es la parte que no es pura del fenómeno? Volvemos al fenómeno, ¿sí? ¿Cuál es la parte no pura del fenómeno? Los datos de los sentidos. Perfecto. Los datos de los sentidos no son un elemento puro, porque provienen de los sentidos. O sea, yo tengo que tener la experiencia empírica, ¿sí? Para tener esos datos de los sentidos. Bien. Y la parte pura es la forma de espacio y tiempo, ¿sí? Es decir, que el fenómeno tiene una parte pura y una parte que no es pura. Ahora, las categorías son totalmente puras, ¿sí? Entonces, para que haya objeto, yo tengo que poder aplicar las categorías a los fenómenos. Entonces, ¿cómo es que voy a hacer esa unión? ¿Cómo voy a unir lo que es puro con lo que no es puro? Entonces, Kant va a decir allí, hace falta un puente. Hace falta un puente entre la sensibilidad y el entendimiento, ¿sí? Ese puente justamente para poder unir, digamos, las categorías con el fenómeno. Y ahí él va a postular otra facultad que es la imaginación trascendental, ¿sí? La imaginación trascendental es una facultad que se ocupa justamente de ligar
este fenómeno con el objeto, ¿sí? Entonces, ese es la facultad nueva que él va a postular. Aquí tenemos que entender bien qué es imaginación, ¿sí? La imaginación no tiene nada que ver con la creatividad, la imaginación artística, no es nada de eso. En la antigüedad, ¿qué se entendía por imaginación? La imaginación es la reproducción de algo. Vamos a ver, supongamos, yo estoy viendo en este momento, no sé, la puerta de mi casa, ¿sí? Estoy viendo la puerta. Mientras yo la estoy percibiendo, tengo la puerta frente a mí, ¿sí? Pero yo me doy vuelta de espaldas y en este momento no la estoy percibiendo a la puerta, ¿sí? Pero yo me la puedo representar en la mente, puedo reproducir en mi mente lo que vi. ¿Se ve? Entonces esa reproducción es una copia de lo que vi. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es imaginación? Sí. Bien. Esa es la reproductiva. La imaginación reproductiva. ¿Sí? Pero esta imaginación trascendental no es una imaginación reproductiva, sino que es una imaginación productiva. ¿Sí? Entonces, esta imaginación es productiva. ¿Sí? Para lo que va a hacer esta imaginación es producir justamente ese puente entre la sensibilidad y el entendimiento. Ese puente, bueno, después hay una parte que ustedes ya no tienen, que es cómo trabaja esta imaginación, pero es justamente tomando el tiempo, tomando la parte pura del fenómeno, que es el tiempo, ¿sí? Y traduciendo las categorías a tiempo, ¿sí? Es como se va a hacer ese enlace, ¿sí? Pero necesita esta otra facultad. Y otro elemento nuevo que aparece aquí es el yo trascendental. El yo trascendental. ¿Qué es el yo trascendental? El yo trascendental no es un ejemplo de qué. Me piden un ejemplo, no sé. De cómo sería esto de tomar la parte pura que es el tiempo y traducir la categoría tiempo. Bueno, por ejemplo, una de las categorías es la sustancia, ¿sí? Sustancia accidente. Entonces, ¿cómo aplico yo esa categoría sustancia que proviene puramente del entendimiento, o sea que es un concepto totalmente puro? ¿Cómo lo voy a aplicar a un fenómeno que tiene una parte que proviene de la experiencia? Entonces, como el fenómeno tiene una parte pura, que es el tiempo, entonces yo voy a definir sustancia en términos de tiempo. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes qué es la sustancia, a ustedes les va a costar, porque ustedes, me van a pedir un ejemplo. Entonces, pero si yo les doy la definición de sustancia en términos de tiempo, ustedes lo van a entender. Si yo le digo sustancia, es lo que permanece en el tiempo, ¿sí? Y accidente es lo que no permanece en el tiempo, ¿sí? Entonces, la sustancia es lo que permanece en el tiempo y el accidente es lo que no permanece en el tiempo. Por ejemplo, el accidente sería el color de mi pelo, ¿sí? El color de mi pelo es un accidente, porque no es algo que permanezca en el tiempo. Yo lo puedo cambiar voluntariamente o puede cambiar con los años, por ejemplo el mío, que es blanco ahora, y cuando era joven no era blanco, ¿sí? Entonces, el accidente no es algo que permanece en el tiempo, en cambio la sustancia sí es algo que permanece en el tiempo. ¿Sí? Otro ejemplo, la categoría causa-efecto de la que estuvimos hablando. Si yo voy a traducir ahora la relación causa-efecto, que es categorial en términos de tiempo. Por ejemplo, en términos de tiempo me va a quedar
es una relación de sucesión en el tiempo, ¿sí? Es decir, primero se da la causa y después se va a dar el efecto, ¿sí? Entonces, esta relación de sucesión en el tiempo, cuando es constante, es porque está actuando una relación causal, ¿sí? O sea, la sucesión en el tiempo, ¿se ve? Entonces, si yo a cada categoría la voy a traducir en términos de tiempo, entonces yo ya la dejo lista a la categoría para poder aplicarla, ¿sí? Para poder aplicarla al fenómeno, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se va haciendo este puente? Eso después se ve en la analítica de los principios, donde él va a desarrollar el esquematismo, ¿sí? Y ese esquematismo es el que, a través del esquema, que es concretamente el que hace esa operación, ¿sí? Pero eso ustedes no lo tienen, por eso yo no los quiero complicar mucho. O sea, lo que sí necesitamos saber aquí es que hace falta un puente entre la sensibilidad y el entendimiento, y que él postula esta imaginación trascendental, ¿sí? Es como una especie de facultad, es una facultad que prepara el fenómeno para que el entendimiento pueda aplicarse, ¿sí? Esa sería la función de la imaginación. Bien, pasamos al yo trascendental. El yo trascendental. Bien, no debemos confundir este yo trascendental con el yo empírico, que sería el yo de cada uno, yo Leticia. Paloma dirá yo Paloma, Agustín dirá yo Agustín. Ese yo, no, este es el yo trascendental. Trascendental es condición de posibilidad, nunca olvidemos eso. Este yo trascendental, ¿qué es este yo trascendental? ¿Se acuerdan que yo les dije a ustedes que Kant es el filósofo de la síntesis? ¿Sí? Es decir, el fenómeno es una síntesis de datos de sentidos organizadas espacio-temporalmente. Después viene la imaginación trascendental, que realiza una nueva síntesis y que va a preparar esos haces, digamos que serían los fenómenos, y después viene la síntesis que hace el entendimiento, donde aplica las categorías. Y tenemos el objeto. Entonces tenemos síntesis de síntesis de síntesis, ¿sí? Bien. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que es posible toda esta síntesis de síntesis de síntesis? Y Kant va a decir, porque hay una síntesis originaria, ¿sí? Que es el yo trascendental. El yo trascendental es esa síntesis primera, ¿sí? Y gracias a esa síntesis es que se van a producir todas las otras síntesis. Es decir, que el yo trascendental es condición de posibilidad de todas las otras síntesis, ¿sí? Así que fíjense, el yo trascendental, ¿sí?, hace posible todos los objetos. O sea, fíjense, el sujeto hace posible los objetos, ¿sí? Sin yo trascendental no habría objeto. ¿Por qué? Porque sin el yo no se producirían todas las otras síntesis que son necesarias para que haya objeto. ¿Se entiende? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, bien. Entonces, el yo trascendental es esa síntesis originaria que hace posible todas las otras síntesis. Vamos a ver si entendieron realmente. Van a responderme esta pregunta. ¿Puedo conocer al yo trascendental? No. No. Bien. Solo se puede tener conciencia del yo trascendental. Exactamente. El yo trascendental no lo puedo conocer. ¿Por qué no puedo conocer al yo trascendental? Porque no puedo conocerlo tal cual es. Conozco lo que se representa. Porque es una idea, no hay... No me confundan. La idea del yo
que ese sí, tampoco lo podemos conocer porque no es un objeto, con el yo trascendental, ¿sí? El yo trascendental no es una idea, es trascendental, el otro no es trascendental, ¿sí? El yo trascendental, el otro es, decimos yo o alma, ¿sí? Como una entidad, eso no son objetos, ¿sí? Son ideas. El yo trascendental, ¿sí? Es una síntesis originaria que hace posible todas las otras síntesis, ¿sí? Pero por eso no lo podemos conocer, porque si hace posible todas las otras síntesis, yo no lo puedo poner como objeto. Recuerden que ¿qué es lo único que yo puedo conocer para Kant? Un objeto. Los objetos. Para Kant solo puedo conocer objetos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no puedo conocer a Dios? Porque Dios no es un objeto. ¿Y por qué Dios no es un objeto? Porque no tiene una base fenoménica. ¿Por qué no puedo conocer el mundo? Al mundo como totalidad, ¿no es cierto? Como universo. ¿Por qué no lo puedo conocer? Porque el mundo no es un objeto. ¿Por qué no es un objeto? Porque no hay una base fenoménica a la cual le pueda aplicar el concepto de mundo. ¿Por qué no puedo conocer el yo o el alma? ¿Sí? Porque el yo o el alma no tiene base fenoménica, no es un objeto, ¿sí? Entonces, no puedo conocer nada ni de Dios, ni del alma, ni del mundo, porque no son objetos. Entonces, el yo trascendental no es una idea, pero ¿por qué no puedo conocer yo al yo trascendental? Porque el yo trascendental es condición de posibilidad del conocimiento. Si yo lo pongo como objeto, si yo lo conozco es un objeto, ¿sí? Si yo puedo conocer al yo trascendental, entonces es un objeto, ¿sí? Y entonces tendría que empezar de nuevo. ¿Cuál es la condición de posibilidad de este yo trascendental? Y vamos a tener que postular otra síntesis originaria. Y ahí se me va a ir de nuevo el problema. Y entonces, ¿cómo puedo conocer esa síntesis originaria? Y si esa síntesis originaria es objeto, entonces necesito otra. ¿Se entiende? Entonces, no puedo conocer al yo trascendental. No, el yo trascendental no es objeto, es la condición de posibilidad de objeto. ¿Sí? Esto escriban, cuando practiquen, escriban ustedes eso, los argumentos, escríbanlo con sus palabras, pero los argumentos para que los tengan claros. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no puedo, a ver, ¿quién me lo formula? Alguno de ustedes, ¿por qué no puedo conocer al yo trascendental? Porque el yo trascendental es condición de posibilidad del conocimiento. Y no es un objeto, y solo pueden conocerse objetos. Bueno, y además, si pudiera conocerlo, necesitaría otra síntesis originaria. Y así iría siempre buscando esa síntesis originaria. Por lo tanto, la síntesis originaria, la síntesis que hace posible todas las otras síntesis hasta llegar al objeto, no la puedo conocer, porque es la síntesis que nunca puede ser objeto, porque es la que hace posible el objeto. ¿Sí? Es como que el camino va en un sentido, no puedo volverlo. ¿Se entiende? Sí, ahí sí, cuando explicó más la compañera, porque yo, claro, confundía yo trascendental como con una idea y por eso no se podía conocer. Ahí está aclarado el error conceptual. Bien, bien, sí, se presta para eso, está bien. Bueno, entonces, por eso es que yo no puedo conocer, pero sí puedo, lo puedo percibir, no, tampoco lo puedo percibir porque el yo trascendental hace posible las percepciones, o sea que por eso él habla de una apercepción, ¿sí? Una apercepción, que es una especie de, me doy cuenta de que esas síntesis, de que esos objetos son representaciones mías, eso puedo darme cuenta, ¿sí? De que soy yo la que estoy percibiendo, soy yo la que estoy conociendo, eso me doy cuenta, pero no puedo conocer,
¿sí? Puedo tener una conciencia, el yo puede tener una conciencia de sí, pero no puede tener un conocimiento de sí. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en síntesis, ¿puede haber objeto sin sujeto? No. No. ¿Por qué? Y porque el sujeto es el que hace el objeto. El sujeto es el que constituye el objeto. Totalmente, bueno, hace la síntesis y pone sus partes, sus formas, pone las formas, ¿no? Las formas de espacio y tiempo, las categorías, que son conceptos puros, pero también son formas, es la parte formal, digamos, del fenómeno. ¿Cuál es la forma del objeto? ¿Sí? La dan las categorías. La materia, ¿se acuerdan el par materia-forma? ¿Se acuerdan cuando veíamos la materia y la forma? Bien, ¿cuál es la materia del fenómeno? Los datos de los sentidos. Perfecto. ¿Cuál es la forma del fenómeno? Las formas de espacio y tiempo. Perfecto. Vamos al objeto. ¿Cuál es la materia del objeto? Bien. El fenómeno. El fenómeno. La materia del objeto es el fenómeno. ¿Cuál es la forma del objeto? Bien, ahí lo dice Juliet. Las categorías, ¿sí? Las categorías serían la forma del objeto. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y el sujeto es justamente esas formas. El sujeto kantiano es esas estructuras, las estructuras de espacio y tiempo, las estructuras de las categorías, son el sujeto es esas estructuras, ese conjunto de estructuras. ¿Sí? Recuerden que el sujeto kantiano es un conjunto de estructuras. Bien, y ese conjunto de estructuras es universal. ¿Estamos hasta acá? Bien, ya que empezamos a manejar algo de los conceptos, vamos a entrar ahora a Cassirer, que es el texto que en realidad más vamos a aplicar esta idea de Cassirer. Cassirer aquí establece una comparación para desarrollar su idea de concepto, su concepto de concepto, valga la redundancia, con Aristóteles, ¿sí? Aristóteles tiene una teoría del concepto que vale, yo diría casi hasta hoy. Todavía algunas personas piensan aristotélicamente respecto a los conceptos, ¿sí? La idea aristotélica del concepto es el concepto como genérico, ¿sí? El concepto genérico. Eso es la idea aristotélica. Este concepto genérico se basa en la abstracción, ¿sí? Es decir, que el concepto es un resultado de un proceso que se llama abstracción, ¿sí? Bien. Lo abstracto, digamos, viene de acá, de este proceso, ¿sí? ¿Y qué es ese proceso de la abstracción? ¿Cómo se da? Bueno, ese proceso de la abstracción lo que hace es partir, y aquí estaría, porque una de las cosas que tenemos que entender es que esta lógica aristotélica sobre el concepto supone la metafísica de Aristóteles. Es decir, que sin la metafísica de Aristóteles la lógica no se entendería mucho, no tendría patas muy flojas, ¿eh? Y lo que ha pasado es que la metafísica de Aristóteles se ha desechado, pero no su lógica. Entonces, nos quedan algunas paradojas sin resolver. Uno de estos presupuestos, para que entendamos el proceso de abstracción, uno de estos presupuestos, digamos, metafísicos, es que hay cosas, ¿sí? Hay una pluralidad de cosas, ya tenemos ahí una afirmación ontológica, ¿sí? Y esas cosas tienen una esencia, ¿sí? Tienen algunos rasgos que son esenciales. Ese sería el presupuesto ontológico, ¿sí?
Y a eso se une un presupuesto noxiológico, o sea, un presupuesto ligado a una capacidad cognitiva del ser humano. ¿Cuál es el presupuesto noxiológico? Que el ser humano tiene la capacidad de captar esa esencia que está en las cosas. ¿Sí? Es decir, que Aristóteles parte de dos supuestos. Uno ontológico, hay muchas cosas, y esas cosas tienen una esencia, cada cosa tiene su esencia, y, o sea, un rasgo que no se va a modificar, que permanece, y el ser humano tiene la capacidad de captar ese rasgo. ¿Sí? La abstracción supone justamente que el concepto es el punto de llegada. Nosotros llegamos al concepto por un proceso de abstracción. ¿Sí? ¿Y cómo se da ese proceso? Bueno, partimos de la multiplicidad de cosas, vamos seleccionando el elemento común, y ese elemento común es la esencia de cada una de esas cosas, y vamos así ascendiendo y llegamos al concepto. En ese proceso que tomamos ese elemento en común, vamos desechando lo diferente y solo nos quedamos con el elemento en común. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver el concepto árbol. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar aristotélicamente. Hay una pluralidad de árboles, ¿sí? Entonces están los árboles de la plaza, el árbol que está frente a mi casa, todos los árboles que hay, ¿sí? Entonces, nosotros vamos sacando el elemento común que tienen todos los árboles, dejamos de lado los elementos que los diferencian, nos quedamos solo con el elemento común, y eso es lo que está representado por el concepto árbol. ¿Se entiende? Entonces, así se puede armar una especie de pirámide, donde, por ejemplo, si ponemos el concepto ser vivo, entonces, ¿cómo llegamos al concepto de ser vivo? Ponemos los árboles, pero también ponemos los animales y los humanos, y vamos haciendo el proceso de abstracción, buscando el elemento común, que sería el rasgo esencial, y llegamos al concepto de ser vivo. ¿Sí? Y así con todos los conceptos. Entonces, fíjense que en este proceso de abstracción vamos perdiendo muchos rasgos. ¿Se entiende eso? Vamos perdiendo muchas características. Bien. Allí tenemos, Aristóteles distingue dos formas de ver esta pirámide, dos rasgos que están en los conceptos, que es la extensión y lo que sería la intención. ¿Sí? La extensión sería todos los objetos que caen bajo ese concepto. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver un concepto concreto, los días de la semana, ¿sí? ¿Cuál es la extensión del concepto días de la semana? Díganme un número. 7, muy bien, Pablo. 7, la extensión, ¿por qué 9? Tu semana es muy larga, Franco. La extensión, ¿sí? La extensión del concepto días de la semana es 7, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque caen bajo ese concepto 7 cosas, que serían los días de la semana. En cambio, la intención tiene que ver con lo que sería el contenido, ¿sí? O sea, los conceptos tienen un contenido, ¿sí? Que sería lo que expresamos normalmente en la definición, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una pirámide conceptual, donde teníamos, por ejemplo, árboles, animales, distintos tipos de animales, seres humanos. Vamos subiendo, tenemos el concepto seres vivos, y después a la par seres vivos y seres inorgánicos, y vamos subiendo y vamos a llegar al concepto de ser, ¿sí? Bien, a medida que subimos por la pirámide, ¿sí?
la extensión aumenta, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, ¿quién tiene más extensión? ¿El concepto mamífero o el concepto perro? Mamífero. Mamífero tiene más extensión, tiene una extensión mayor que el concepto perro, ¿sí? ¿Por qué? Y porque hay muchos tipos de animales que son mamíferos. Bien, Solange, porque hay más mamíferos que perros, ¿sí? Entonces, tiene una extensión mayor, ¿sí? Porque no solamente los perros son mamíferos. Bien, pero ¿cuál tiene mayor contenido? ¿Mamífero o perro? Perro, profe. Perro, muy bien. Imagínense ustedes, ¿por qué perro tiene mayor contenido que mamífero? Imagínense ustedes que yo les digo, hoy se abrió la puerta y entró un mamífero en el living. ¿Sí? Ustedes, yo les digo, entró un mamífero en el living, ustedes se pueden imaginar desde una vaca a un perro, un gato, no sé, un lechón, se pueden imaginar todos esos seres. ¿Sí? Entonces, ahora si yo le digo, entró mi gata. ¿Se entiende? Entonces ahí le estoy dando una información. Pues yo le digo, en el living de mi casa hay un mamífero. Bueno, yo soy un mamífero, me puedo estar refiriendo a mí misma. ¿Sí? Entonces, pero si yo digo, en el living de mi casa está mi gata, bueno, ahí doy más información, ¿sí? Entonces, fíjense cómo a medida que voy subiendo en la pirámide, voy perdiendo información. Tengo más extensión, pero menos especificidad, menos información, ¿sí? Y hasta que llegó el concepto de ser. Y ese concepto de ser tiene toda la extensión, porque ser, o sea, lo que es, puedo decirlo de todo. Ahí está, no sé, si somos creyentes, hasta Dios. ¿Sí? Está Dios, mi gata, mi mesa, mi casa, está la ciudad, está el Estado, está todo. Todo lo que puedo decir es. ¿Sí? Entonces, lo que va a decir Cassirer es que un concepto como el de ser no puede ser el objetivo de la ciencia, porque nosotros esperamos que los conceptos de la ciencia nos den alguna información. ¿Sí? Entonces, no puede ser. Entonces, Cassirer da vuelta todo. Y en vez de decir que el concepto es el punto de llegada de un proceso, Cassirer va a decir el concepto es el punto de partida. ¿Sí? Es el punto de partida. ¿Por qué? Porque ya fíjense, en el mundo las cosas no están agrupadas, no tenemos todos los arbolitos por acá, todos los gatos por acá, todos los perros por acá, no, está todo mezclado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ya decimos esta pluralidad, ya es una pluralidad ordenada. Y si está ordenada, es porque opera un concepto. Si yo puedo separar mentalmente todos los árboles de todos los perros, entonces yo digo, bueno, entonces hay un concepto allí, porque el orden lo estableció el concepto. ¿Se entiende? Entonces, el concepto está en el punto de partida. El concepto no es un punto de llegada, sino es un punto de partida. ¿Se entiende hasta acá? Profe, el punto de... Cuando dice el punto de llegada, era una idea de Aristóteles. Sí. Sí. Me había quedado la duda. Y es una idea que se tiene mucho hasta hoy, ¿sí? Que por una abstracción se llega a esa idea, ¿sí? Entonces el concepto es un punto de llegada. No, casi lo va a decir, no un punto de llegada, un punto de partida. Primero está el concepto. Cassirer es un kantiano, ¿eh? O sea que van a sentir allí mucho tufillo a Kant, ¿sí? O sea, pero es un neokantiano. ¿Qué es lo que permanece y qué se pierde de la concepción aristotélica? De la concepción aristotélica, ya la describimos, es la que se mantiene hasta hoy como teoría del concepto,
pero Cassirer la rechaza. O sea que nosotros, cuando estudiamos el concepto, vamos a rechazar la teoría de Aristóteles, ¿sí? La rechazamos completa, ¿se entiende? No nos dejamos nada de Aristóteles. Claro, porque había dicho que hasta el día de hoy hay una parte de la concepción aristotélica que prevalece. La lógica de Aristóteles. La teoría del concepto es una teoría lógica, pero lo que pasa es que esa teoría del concepto va, en Aristóteles tiene sentido porque va anudada con la metafísica. Porque otro problema que tenemos es que Aristóteles dice, ¿cómo te garantizas que lo que has seleccionado, ese elemento común, sea efectivamente la esencia? Porque eso lo tenés que garantizar de alguna forma, porque no es una pavada. Y si eliminas lo que es esencia, y así casi le dice, no se preocupen porque el ser humano tiene esa capacidad para captar la esencia. Bueno, pero si nosotros no aceptamos esos presupuestos noxiológicos de Aristóteles y ontológicos, la teoría de Aristóteles sola, sin la metafísica, queda flojita de papeles, ¿sí? Entonces, ¿y con qué la vamos a llenar si no vamos a aceptar esa metafísica? ¿Sí? Entonces, esa teoría no nos sirve. Cassirer propone otra teoría. Nosotros no vamos a aceptar esa teoría del concepto vamos a seguir la de Cassirer, ¿sí? La de Cassirer, que dice, el concepto no es punto de llegada, el concepto es punto de partida, ¿sí? Es decir, que lo que está negando Cassirer es el proceso de abstracción. No llegamos al concepto por una abstracción, sino que el concepto está al comienzo, ¿sí? Y también, como Kant, el concepto va a ser el que constituye a los objetos. Y, bueno, para Kant era el entendimiento y todas las categorías, pero tiene esa misma fuerza acá el concepto. Bien, entonces, Cassirer va a decir, bueno, efectivamente el concepto es un universal. O sea, para Aristóteles y para Cassirer el concepto es un universal, claro, ¿sí? Son universales. Solo que mientras que el universal de Aristóteles es un universal abstracto, el universal de Cassirer es un universal concreto, ¿sí? ¿Qué quiere decir abstracto y qué quiere decir concreto? Abstracto quiere decir que pierde rasgos, que pierde especificidades, ¿sí? En el proceso va perdiendo elementos. Concreto quiere decir que los contiene, que no pierde nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque el universal de Cassirer no es por un proceso de abstracción, ¿sí? Sino que ese universal está en el punto de origen. ¿Se entiende la diferencia entre abstracto y concreto? Abstracto es lo que vimos, ¿sí? O sea, hay una pérdida, hay pérdida de rasgo. Cuando yo paso de perro a mamífero, perdí todas las especificidades de perro, ¿sí? Si yo digo Bobby es un mamífero, ustedes no van a saber si Bobby es un perro, un gato o un lechoncito, ¿sí? Entonces, hay una pérdida. En cambio, en el universal concreto está todos esos elementos, no hay pérdida, ¿sí? ¿Cómo va a hacer esto Cassirer? ¿Sí? Cassirer va a decir que la pregunta correcta no es ¿qué es un concepto? Por ejemplo, ¿qué es el concepto mamífero? ¿Sí? ¿Qué es? ¿A qué refiere? No es esa la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿cómo opera el concepto mamífero? Y aquí cambia todo. Cuando ya nosotros no nos preguntamos qué es el ser humano, sino que nos preguntamos cómo opera el concepto de ser humano, cambia todo, ¿sí? Entonces, para hacer eso, Cassirer toma como modelo de concepto no la sustancia como hacía Aristóteles,
no el concepto sustancia como hacía Aristóteles, sino que va a tomar como modelo Cassirer el concepto matemático, ¿sí?, de operación. Cuando hablamos de operación en matemática entendemos la suma, la resta, la multiplicación, la división, esas son las operaciones, ¿sí? Bueno, para Cassirer los conceptos operan igual que la suma, la resta, o sea, no igual, tienen su propia operación, pero son operadores, como la suma, la resta, la multiplicación, la división, ¿sí? O sea, toma este modelo matemático. Pero dice, esta idea no vale solo para la matemática, sino que vale también para la ciencia física, las ciencias naturales, para las ciencias sociales, y vale para todo concepto, ¿sí? Todo concepto produce una operación, es una operación. Por eso dice que es como una función, así como es una función matemática, como la suma, es una función, ¿sí? Es decir, es una operación, como las operaciones matemáticas, ¿sí? Entonces ya no produce esa operación, digamos, ya no hay una abstracción, sino lo que hay es una operación. ¿Y cómo operan los operadores matemáticos? Produciendo series, ¿sí? Por ejemplo, el +1 produce la serie de los números naturales, ¿sí? Yo tengo la unidad y el +1 y puedo obtener toda la serie de los números naturales. +1 obtengo el 2, +1 obtengo el 3, +1 obtengo el 4. Es decir, con esa simple operación yo obtuve toda la serie de los números naturales, ¿sí? Bien, entonces, los conceptos también producen series, ¿sí? Cuando el concepto opera, también produce series, ¿sí? ¿Qué quiere decir serie? Cuando nosotros hablamos de serie, que es esta especie de listado de cosas, ¿sí?, los números naturales, por ejemplo, cuando nosotros producimos la serie, lo que estamos creando es una vecindad. Entonces el 1 es vecino del 2, el 2 es vecino de 3. ¿Por qué? Porque están en la misma serie, ¿sí? Pero si la serie fuera de los números pares, ¿sí?, el 2 no sería vecino del 3. ¿Por qué el 2 no es vecino del 3? Porque estamos en la serie de los números pares. ¿Se entiende? Bueno, lo mismo pasa con los conceptos. Vamos a salir de la matemática, vamos a ir a otro tipo de conceptos. ¿Pero se entiende hasta acá? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bien, entonces vamos a ir a un ejemplo. Por ejemplo, el concepto planeta, ¿sí? En una época, ¿sí?, antes de Copérnico, el concepto planeta producía una serie, ¿sí? Marte, la Tierra no estaba, Marte, Júpiter, y estaba ahí la Luna, ¿sí? Estaba la Luna. Es decir, que la Luna era vecina de Marte y vecina de Venus. ¿Se entiende? Entonces, en esa serie, Planeta operaba generando una vecindad entre la Luna y Marte, ¿sí? Después, cuando se da toda la revolución copernicana, etcétera, el concepto planeta empieza a operar de otra forma. La Luna se saca, se pone la Tierra, ¿sí? Entonces tenemos una nueva forma de operar el concepto planeta. Fíjense, se mantiene el mismo término, pero la forma en que opera es distinto. Por lo tanto, si la forma que opera es diferente, entonces son dos conceptos diferentes, porque operan de modo diferente, ¿sí? Hasta ahí vamos. Ustedes me paran cuando no. Entonces, ¿qué implica que la Luna sea vecina de Marte o que la Luna ya no sea vecina de Marte?
La Luna es vecina de Marte en aquella serie porque estaba en la misma serie que Marte, ¿sí? Por eso eran vecinas, ¿sí? Ahora, si esa vecindad, ¿qué implica? Implica que hay rasgos, propiedades que las tienen en común. Pero esas propiedades en común no son esencias de las cosas, ¿sí? No son propiedades esenciales de la Luna, no son propiedades esenciales de Marte, sino que son propiedades que las tienen porque el concepto que operó se las puso. Es decir, que cuando yo pongo en vecindad la Luna con Marte, estoy diciendo de que hay rasgos en la Luna que son similares a los de Marte. Por eso están en la misma serie. Cuando yo saco a la Luna de esa serie, estoy diciendo este objeto no tiene estas propiedades en común con Venus, ¿sí? Sino ni con Marte. Ya lo saco de esa serie, pertenece a otra serie, ¿sí? Entonces, el estar en esta, y pongo a la Tierra, entonces la Tierra ahora adquiere propiedades semejantes a la de la Luna, perdón, a la de la Luna no, a la de Marte y la de Venus. ¿Se entiende? Entonces, entonces las propiedades que los objetos tienen, vienen de estar en una serie o estar en otra serie. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto para nosotros va a ser muy... Después vamos a ver varios ejemplos, tenemos varios textos donde tenemos ejemplos, pero para nosotros va a ser muy importante. Porque cuando hablemos, por ejemplo, de la mujer, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que mujer es un concepto y que no es un universal abstracto, donde tenemos que negligenciar las diferencias entre nosotras, ¿sí? Ser mujer no es una propiedad esencial, perfecto, ¿sí? Sino que tiene que ver cómo opera ese concepto, ¿sí? Entonces, si nosotros lo hacemos operar de otra forma, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las series que produce ese concepto. Y lo que tenemos que tener claro y tenemos que poder reconstruir es esas series. Porque si yo tengo en la misma serie mujer, trabajo y la defino mujer con esta serie, trabajo reproductivo, órganos genitales, vagina, función de ama de casa, que estaría implicado en los trabajos reproductivos, bueno, ahí entonces yo tengo ese concepto mujer operando de una forma, ¿sí? Pero si yo ese concepto mujer lo hago operar de otra forma, voy a obtener otras vecindades, ¿se entiende? Entonces, no hay, fíjense que con esta forma de entender el concepto, rompemos con los esencialismos. No hay propiedades esenciales. Lo que hay, las propiedades que hay, es porque nosotros, esas propiedades, recuerden que acá seguimos con la misma idea de Kant, al noumeno, a la cosa en sí, no accedemos, ¿sí? Lo que tenemos son conceptos, y esos conceptos operan, produciendo series. Y en esas series los objetos adquieren propiedades. ¿Se entiende? Entonces, las propiedades no son cosas que en sí, que los objetos tienen en sí, ¿sí? Sino que las propiedades las tienen porque hay un concepto que ha operado, es decir, ha puesto a ese objeto en una serie, y al ponerlo en una serie le da ciertas propiedades. Los conceptos, por supuesto, no están aislados, sino que actúan en red. En Cassirer no hay sujeto, ¿sí? A diferencia de Kant, en Cassirer no hay sujeto, ¿sí? No es una mente, aquí no importa la mente que piensa el objeto, ¿sí? Lo que importa es cómo opera el concepto, ¿sí? Entonces, Cassirer no apela ni a mente, ni a ningún tipo de entidad, a un sujeto que piensa, sino que los conceptos, vamos a decirlo de una forma así, tienen vida propia,
¿sí? Y van operando. Y operan de tal forma que van generando series. Entonces, no es que yo piense, yo machirulo, pienso que en la serie Mujer está trabajo reproductivo, ¿sí? Sino que el concepto ha operado así y por eso es que yo lo pienso así, ¿sí? Pero si yo puedo, y tengo pensamiento crítico, puedo decir, bueno, pero hay otras formas de que ese concepto opere. Así como Copérnico y los astrónomos se dieron cuenta que el concepto planeta puede operar de otra forma, también nosotros nos podemos dar cuenta hoy que el concepto mujer puede operar de otra forma. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? Entonces, Cassirer va a decir que todo objeto es de segundo orden. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todo objeto se deriva de un concepto. Es decir, que primero están los conceptos y después están los objetos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los objetos adquieren sus propiedades por el concepto que ha operado poniéndolo en una serie o en otra. ¿Sí? Por eso, en Cassirer hay una dependencia de la ontología con respecto a la epistemología. O sea, el concepto sería el plano epistemológico y los objetos serían la ontología. O sea que fíjense que hay una familiaridad, aunque con sus especificidades, entre Kant, Kuhn y Cassirer. Kuhn y Cassirer son neokantianos, ¿sí? La diferencia sería que para Kuhn hay un sujeto, que es el sujeto social, ¿sí? La comunidad gobernada por la matriz disciplinar. Para Cassirer no hay sujeto, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Profe, tengo una duda ahí. Si no hay sujeto, entonces, por ejemplo, Carraway ahí le haría una crítica por no estar situado. En realidad, yo lo defendería a Cassirer, ¿sí? Porque como son redes, y las culturas pueden ser como redes, ¿sí? Entonces, yo no sé si es tan necesario un sujeto. Yo soy un poco reacia a la idea de sujeto, si bien lo reconozco que está. Porque esa idea de sujeto agente, ¿no? Pero sí es importante, porque para Cassirer están las culturas, el concepto está dentro de las culturas, y las culturas son esas redes, digamos, esos tejidos de conceptos que están operando y generando su serie. Ustedes imaginen que cada concepto tiene su serie, entonces esas series se cruzan con otras, son redes conceptuales, ¿sí? Entonces, y eso van dando los objetos, entonces tenés un mundo, y ahí cae un poco en la idea de Kuhn. Entonces tenés un mundo que es diferente a otro mundo donde hay otras redes conceptuales, ¿sí? Y cuando uno empieza en el pensamiento crítico a ser consciente cuáles son esas operaciones, cómo operan los conceptos, ¿sí? Entonces empiezas a desprenderte de la idea de esencia, ¿no? De que hay propiedades fijas, de que hay propiedades que están en las cosas. No, las propiedades se las ponemos nosotros a través de nuestros conceptos que han operado. ¿Sí? Y nos podemos hacer la pregunta de ida y la pregunta de vuelta. Nos podemos preguntar cómo opera el concepto mujer, ¿sí? O cuando se termina de comer y la nena es la que se levanta a recoger los platos, preguntarnos al revés, ¿qué concepto es el que está operando aquí? ¿Sí? Entonces, yo puedo preguntarme cómo opera un concepto dado, o preguntarme ante una situación qué concepto es el que está operando aquí. ¿Se entiende? Entonces, sería bueno eso, que ustedes puedan ver alguna situación y decir, bueno, a ver, ¿qué concepto es el que está operando aquí? ¿Sí? ¿Por qué?
¿Qué serie se ha generado acá? ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros empezamos a ver cuáles son las operaciones. Y ya empezamos a pensar en términos de operaciones. Y cuando nosotros pensamos en términos de operaciones, ya vemos que, bueno, así como se cambió la operación de planeta por este otro planeta, por esta otra operación de planeta, también podemos cambiar la serie. También podemos, es algo más flexible, ¿se entiende? Entonces, utilizamos a Cassirer, nunca sospechó que iba a servir para el feminismo, pero nosotros acá lo vamos a utilizar para eso. Entonces, vamos a tomar esta idea de concepto y no la aristotélica, que es fija, que nos hace creer que captamos esencias. No, son conceptos que han operado de una determinada forma. ¿Se entiende? Sí, mucho mejor. Bueno. Miren, nos van a quedar para la clase que viene los ejemplos. Hay un texto mío que se llama Series, donde ahí yo pongo varios ejemplos y analizamos. Está el texto el otro texto que escribí con Torrano sobre el concepto de monstruo, que es es muy lindo ahí ver cómo opera el concepto de monstruo en una arqueología que desarrolla Foucault. Y después Monte analiza el concepto de cyborg en toda la obra de Haraway, ¿sí? Es decir, que ella dice, bueno, ¿cómo opera el concepto de cyborg? Y se limita a la obra de Haraway, ¿sí? Pero es cómo opera el concepto, ¿sí? Ustedes también tienen el texto de Wittig ahí, que es justamente, ahí es un claro ejemplo de ver cómo opera el concepto sexo, ¿sí? Según Wittig. Entonces, ¿estamos hasta acá? La clase que viene se la vamos a dedicar a los conceptos, a los ejemplos. Yo les pediría que ustedes vean los videos sobre Kant, sobre la analítica, que vean el video sobre Cassirer, ¿sí? Y que lean los textos, y que vayan leyendo los textos. Si no tienen tiempo para leer los textos, pero que al menos vean los videos, así ya tienen todo esto bien reforzado para la clase que viene y podemos entrar directamente en los ejemplos y nos quedaría una pequeña cosita de Kant que es sobre la dialéctica. Muchas gracias, Natalia. ¿Sí? Bien, entonces vamos dejando por acá. ¿Alguna duda? ¿Los videos que hay que ver, profe, son del texto de Cassirer y del suyo? No, el de Cassirer y el de Kant, el de la analítica. Bien. Perfecto, si entonces. pueden ir avanzando con los ejemplos, bueno, mejor. ¿Sí? Bueno, genial. Pero por lo menos que tengan claro Kant, la idea de concepto en Kant, la idea de concepto en Cassirer, y si pueden ir reforzando, leyendo los textos, acompañando los videos con los textos, las tablas, así ya saben lo que es una categoría, pueden dar ejemplos de categoría. Bueno, todo eso, y lo que no vayan entendiendo, ¿sí? No se queden solo con los videos son apoyo, ayuda, ¿sí? Bien, lo mismo que las clases, a los textos tienen que ir, nadie los va a salvar de los textos. Tienen que ir, pero bueno, pero entonces ustedes van reforzando eso y la clase que viene ya desarrollamos los ejemplos, que son los otros textos, ¿sí? Bueno, ¿estamos hasta acá entonces? Profe, ¿la clase la va a subir? Sí, juro que esta tarde consigo una computadora prestada y voy a empezar a subir todo. ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿la guía de esta unidad está subida? Creo que sí, pero si no me fijo no está, y también subo. Ay, bueno, pésimo, mal los deberes de la profe. Bueno, esta tarde me pongo a trabajar viernes a la noche subiendo material a la BP. Bueno, que tenga lindo fin y al canal de YouTube. Bueno, gracias, igualmente ustedes. Gracias, profe, por la clase. Bueno, suerte en el práctico a los que todavía no lo hicieron.